De hoy es el concepto de sonoridades alternativas, un grupo de compositores y experimentadores sonoros compuestos por Paul Rodriguez, que junto a Inversora de Sovichevich y Enrique Ardi formamos el grupo en el año 1997. Sebastián Fajundo y Raúl Fiorino por ahí. No, vos tenés que Sebastián Fajundo, yo soy de Raúl Fiorino. Hacemos música contemporánea. ¿Okay? Y hay un tema cuando uno dice música contemporánea, ¿en qué año me ubico? Y de repente uno ve una obra de Satie del año 1886 dentro de un programa de música contemporánea. Y acá dicté algo con respecto a lo que es la música contemporánea croata. Así que como es un concierto de música croata y argentina, tendría que ser como un poquito la historia, ¿no? Muy mínimo. La música contemporánea croata empieza con dos obras. El país que más sol tiene en Europa es por la zona de Split, Juan, es en Croacia. Sin embargo, las dos primeras obras que inicia la música contemporánea croata son dos nocturnos. El segundo nocturno de Tora Pejacevic y esta obra y una obra de un nocturno de orquestal de Josip Stolzer Slavenski. Hay una cuestión, del año 1300 hay alemanes en Croacia, se le dicen Schwabos o Volksdeutsch, ¿okay? Entonces Stolzer, que era un compositor croata y su madre era su madre sí, bueno, era alemana, como era eslavista, se sacó el apellido Stolzer, pero bueno, lo real que debe haber un problema de tipo legal, lo cual hace que toda su música figure los dos apellidos. Tuvo un final un poco trágico en un sentido. Stolzer, lo que van a escuchar hoy es un poco la influencia o cuando él toma los elementos populares, porque la obra is Hrvatska, que significa desde Croacia, es como que ha hecho también is Bosnia, ¿okay? Desde Bosnia, ¿okay? De Bosnia. Hay un compositor checo, Leos Janáček, que escribió la misa glagolítica, que es el alfabeto croata. ¿Okay? Y porque también era eslavista, no era croata. El tema es que por un tema de laburo, entonces tuvo que ir a vivir a Belgrado, en Serbia. Tema que dentro de lo que es la región, no hablemos solamente de Yugoslavia, hablemos también de Bulgaria, de repente, de Grecia. El público de música clásica croata y esloveno es receptivo a la música contemporánea, mientras que tanto el pueblo serbio es muy conservador. Stravinsky fue el primer compositor que tuvo una enorme importancia fuera de la región, dentro de la música contemporánea. ¿Por qué? Porque muchas de sus obras no es lo que van a escuchar hoy justamente, sino lo que vi yo en una charla acá, se emparenta mucho con la música de Héctor Varese, es decir, unas grandes estridencias sonoras, y todos creían que, digamos, él había escuchado Varese, no es. Él había sido alumno de Johann Kodály y de Béla Bartók, y acá se va a notar ese elemento. Toma, en vez de tomar Hungría, toma con el mismo criterio que los microcosmos de Bartók, toma la música aislada de la región del sur. Y es una persona muy interesante.
lamentablemente muere de alguna forma porque al no poder hacer sus obras tiene que vivir, y vive en Belgrado. Tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos, por ahí parece, o Varese siguió por él. Y no lo hizo porque le gustaba quedarse en la región. Pero lo mal fue, digamos, elegir un lugar donde su música no era comprendida. Pero ahora es una persona que de repente tiene obras muy vanguardistas de él y un retorno de repente a fuentes más bien no tradicionales, pero la indagación sobre la música croata o la música eslovena. Es algo parecido a lo que pasaba con Bach, ¿no? Pero lo que sí tiene a diferencia, una investigación que lamentablemente tuvo un problema gravísimo en YouTube, porque solamente se pasó a un lado de la época de los LP, porque él establece que cada religión tiene un esquema determinado en hacer música. Verticalidad en los protestantes, horizontalidad en los católicos, y así encuentran en cada una de las religiones. Lamentablemente el tipo está dando vueltas por ahí, pero no está completo, entonces queda un montón de religiones que investigó y que no. Así que bueno, hoy voy a tocar de George Stravinsky desde Croacia sería, y es la primera vez que se toca acá en Argentina. En 1886 Satie escribe una obra que no tenía ningún precedente, pero bueno, pues no sé si hace poco un homenaje a Satie en un lugar. En ese mismo año, 1886, hay como un retorno después de esa obra a Wagner, ¿no? Porque de alguna forma quiso hacer una cosa medio anti-Wagner, ¿no? Porque en 1885 Tristan y Isolda es donde la música se divide en quién decía lo que es contemporáneo. En 1887 compone las Sarabandes, pero después tiene también un pequeño retroceso, y recién en 1888 con la Girospedi Satie inaugura todo un proceso que sigue Debussy, pero en Argentina, Alberto Williams. Alberto Williams, que lo mandaron para ser un músico conservador,
va al Chat Noir, el Gato Negro, a escuchar las obras de este señor Satie. Es decir, el mismo año que Debussy sigue los pasos de Satie, Alberto Williams escribió una obra, El Rancho Abandonado, con total influencia de Debussy, tanto en el campo armónico como en el campo de la repetición rítmica. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasó en Croacia, si bien empezó mucho más tarde, inmediatamente hubo un movimiento post-impresionista, en el caso de Stravinsky mucho más de vanguardia. Sin embargo, en Argentina pasó algo diferente. Hubo Williams solo, con todo un grupo tradicionalista en contra. Bueno. Hasta que llega en 1929, a partir de Juan José Castro, Jacobo Fischer, que fue el profesor de oposición, que venía de la Rusia pre-Stalin, pero si bien no venía con la línea futurista, porque pasa por Alemania y adopta las posiciones del compositor Paul Hindemith. Junto con Juan José Castro, que era un director de orquesta muy importante y aparte muy interesado en la música contemporánea, arman el grupo Renovación. Puede decirse que recién y Juan Carlos Paz, sin duda, que era música contemporánea argentina, que quedó un bache enorme entre la obra de Williams y que recién en 1929 empieza a existir. ¿Okay? Bueno, pero por otro lado también la música de vanguardia de Argentina es la parte más vanguardística de lo que se llamaría la segunda parte de la música contemporánea, que empieza en 1948, en general se dice 1945, pero realmente en 1948. Argentina se adelanta, posiblemente por cuestiones políticas, a la vanguardia que hay en Croacia, que empieza fuerte esa segunda etapa de la música, donde empieza la música serial, dodecafónica, electroacústica, todo ese tipo de cosas, que es lo que vamos a ver hoy. Por eso la pasada, como yo di la charla, hablé de la música croata contemporánea hasta 1950 y todo el proceso que hoy, bueno, vamos a escuchar ahora. La idea hoy de haber hecho a Stolzer, Stravinsky y después la suite del bachero, del compositor Pablo Daudet, era porque Pablo Daudet, como Stravinsky, un día compone el bachero y otro día compone música electroacústica. Un problema de tipo físico hizo que hoy yo quería hacer notar esta cuestión. No puedo tocar la obra de guitarra, así que vamos a escuchar una obra electroacústica de él que se llama Lo que Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hubo un cambio de programa con cuestiones de tipo físicas, como dijo Luis. Lo que vamos a escuchar es una pieza que ya tiene unos cuantos años y se puede marcar lo que llama la música electroacústica, así como género. No sé si todos los que están aquí han escuchado alguna vez música electroacústica. Es un poco el planteo de una música en principio sin intérpretes, por lo menos sus orígenes fue así. Hoy en día se llama música electroacústica acusmática, es lo que vamos a escuchar, en donde obviamente la organización del sonido es muy diferente a lo que es, por ejemplo, lo que escuchamos recién, que tocó Luis, o lo que había tocado Pablo anteriormente. Es una música que está hecha en base a las grabaciones de distintos sonidos musicales y también no musicales, manipulados y ultraprocesados, en su momento con cinta. Si se grababa con cinta, se cortaba y se pegaba y se hacía una especie de montaje. Hoy en día, obviamente, la tecnología ha facilitado mucho y entonces se trabaja con el sonido en forma digital, es decir, se graba digitalmente y luego con distintos programas de computadora lo que se hace es un corte, pegue, copy-paste y así se va armando, aparte de toda la manipulación. Es casi infinito hoy en día las posibilidades. Bueno, esta obra se llama Llanuras, es del año 99 y está hecha en base a un solo sonido que después fue muy manipulado hasta lograr distintos sonidos. Así que bueno, los invito a escuchar con los oídos abiertos, porque obviamente no van a escuchar ni ritmo, ni melodía, ni nada de eso, simplemente un proceso casi tímbrico y evolutivo, que bueno, en este caso lo que yo intenté es tratar de describir con el sonido
el mundo de la llanura pampeana, ¿no? Un disparador para hacer algunas ideas nomás. Muchas gracias.
Pablo Ramírez, esta vez en su rol de compositor multiinstrumentista, va a presentar algunas obras. Le necesito a mi colaboradora para que me diga en francés cómo sería el título, La visite d'un angel. La visite d'un ange. Así, esta obra, que es para piano, y Soledades 1 y 2, que son para violín. Piano, y no toca música, pero bueno, la visita a un ángel es como... En ese momento yo estaba trabajando con lo que sería la música intuitiva de Bauhaus. Y a la vez que estaba grabando la música intuitiva, estaba, mientras iba tocando, iba grabando directamente. Entonces, para los que no conocieron, no escucharon nunca, él hace como una especie de síntesis y dice, bueno, toca un sonido, elevalo hasta el cielo, que eso toque las vibraciones del universo, ¿no? No se trata acá de improvisar, sino más bien de trabajar el sonido propio, por ejemplo, hacer algo así, ¿no? Así yo estaba horas y horas y horas haciendo música. Y mientras yo grababa, ¿no? Pero apareció de repente esto que es totalmente distinto y por eso me pareció a mí casi como si fuese la visita de un ángel, ¿no? Algo que pasa así, que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Que se trata de esto. Voy a contar un poco el tema del violín porque si no puedo parecer. Pero bien, yo cuando estudiaba música estudié con el compositor Roque Pedro, ¿no? Que él era un compositor clásico, obviamente siempre lo tengo presente. De hecho, a veces, muchas de las obras que toco tienen que ver un poco con cuando estaba estudiando con él, ¿no? En ese momento yo tenía cierta complejidad porque yo no había pasado por el conservatorio, lo estudié de forma particular. Entonces yo tenía siempre ese miedo de escribir para la orquesta y escribir mal. Entonces yo decía, si escribo para la orquesta, de repente escribo alguna obra para un violinista y la escribo mal. Entonces, ¿qué hice? Me fui a estudiar violín. De estudiar violín empecé a estudiar otros instrumentos, pero no era que yo quería tocar el violín, lo que pasa es que se fue dando hasta que hoy soy profesor de violín. Pero en realidad
En ese momento no, yo soy simplemente todo lo que hice de música, todo lo que vieron de guitarra, piano, todo lo que sea siempre fue para componer. Como estudiaba yo con el maestro, había momentos donde yo estaba componiendo por ahí alguna obra y muy cara dura en ese momento, tocaba por ahí alguna de las obras que yo componía, ¿no? En la casa de él. Entonces hay montones de obras que primero pasaron por su casa, que yo las toqué en distintos instrumentos y que no las di a conocer al público, sino que simplemente me quedaron. Esta es una de las primeras obras que escribí para violín solo, año 2011 aproximadamente, y esta obra también la toqué con él. En ese momento yo estaba trabajando mucho con lo que sería el tema de la soledad en el hombre, ¿no? Cuando el hombre empieza a crecer, empieza a quedarse solo y a la vez empieza a escuchar otros sonidos que por ahí en su vida acelerada no escuchaba, ¿no? Entonces el hombre empieza a mirar por ahí la vida de otra forma. En este caso, Soledades está muy emparentado a una época en la que yo generalmente pintaba cuadros que eran ventanas, como si fuese una persona que estuviese encerrada en un asilo, ¿no? En un hospicio, y que esa persona simplemente con su silla de ruedas, podemos decir, miraba la ventana, ¿no? De esa forma se mantenía siempre en soledad, nadie hablaba con esa persona, ¿no? En ese tiempo hice muchos cuadros de esos y casualmente hice la música esta, pero que muchos años después me di cuenta de que tenía que ver. En el momento yo simplemente la escribía. Esta soledad es un... Soledades 2 está basado por ahí en un tema judío antiguo. En Soledades 2 casi que aparece otro tipo de persona, ¿no? Mucho más calmada que la primera, pero por ahí lo importante que tiene, nosotros en ese tiempo hacíamos cuando por ahí en el primer ejercicio de composición lo que se llamaba temas con variaciones. Y como yo toqué acá lo de Giuliani, por ejemplo, estaba muy acostumbrado a tocar música de Giuliani, temas de variaciones, ¿no? El tema con variación generalmente va a ser un tema que es como una especie de canción que después se desarrolla de una manera virtuosística, donde aparecen juegos por ahí cada vez más difíciles hasta que terminan en una locura, ¿no? El romanticismo explotó el tema con variaciones. En este caso yo lo que hice fue al revés. La idea es así como si el hombre
tendría ese recuerdo casi desde la infancia, y lo que va haciendo con el tiempo es ir perdiendo ese recuerdo. Entonces esa canción que solía estar todas las tardes con él, ya con el tiempo no la acompaña, se acuerda partes, se acuerda pedacitos. También aparece la idea del ambiente, ¿no? Esa silla que de repente se desliza y que se escucha, ¿no? Soledad en dos. fuerte a cómo los músicos eslavos hacen el tema y las variaciones que habló él, salvo los checos. Hay una estructura de temas y variaciones. Lo que pasa es que
los eslavos, principalmente siempre me contaron la más conocida, que es la danza de los marineros rusos de Raymond Gier. Realmente las variaciones dentro de la música eslava, sinfónica, no son variaciones instrumentales o de forma, sino que se basan en el sentido del baile, está pensado como hecho danzante, el cambio de posicionamiento en la danza. No te lo digo porque en general la gente, uy, pero de Rey Hungría empieza muy bien el tema y después parece lo mismo. No, es el tema del juego de movimiento. Iba a decir algo que me vino a la mente, no tampoco lo iba a decir, pero hace poco en un escrito con la sería Cecilia Scalisi, que es la crítica del Diario de la Nación, salió algo con respecto a las presencias, como vos dijiste del ángel, ¿no? Voy a contar una situación, te lo voy a mirar a Pablo Ludel por la duda. Había un gran compositor de vanguardia cubano que tuvo la suerte de vivir bien económicamente por haber hecho el arreglo de la Guantanamera, y de eso vivió toda la vida. Es igual que vamos a la playa, es un compositor de vanguardia que vivió toda la vida y hace ese tema. Esto es una pegada. Un compositor muy de vanguardia, Héctor Angulo, dice, te hago escuchar esto, y toca, le digo, un lugar medio paradisíaco, vivía en piso 17, frente al Hotel Nacional, todo lo que es la zona de La Habana. Una obra completamente romántica y tonal, ¿no? Siglo XIX. Y le digo, ¿pero por qué compusiste eso? Y no, me dijo, no la compuse yo, solamente la escribí. ¿Cómo es este? No, yo andaba con unos problemas sentimentales y vino acá a mi casa Clara Schumann a visitarme y me dictó la obra. Lo digo, todo como quiera. Y digamos, fue un hecho que, bueno, el otro día se hablaba del tema de las presencias, y bueno, él lo decía con total digamos, hecho natural, ¿no? Bueno, me voy a pedir a Sebastián Pajundo que venga al lado mío y voy a explicar por qué. La obra que vamos a escuchar ahora se llama de Ivo Males, en general se le dice Males, pero es Ivo Males. Bajo, que sería, Dajoví exactamente sería respiraciones, una forma de decir respiraciones. Por ejemplo, la región de mis viejos no se dice. Es una obra electroacústica que es un comentario muy interesante. Hay una corriente de electroacústica que es muy específica, muy científica, ¿no? Y una corriente de mucho mayor apertura, que es el caso de crear sensaciones de imágenes. Es el caso de Ivo Males, donde incluso aparece el humor, ¿no? Luc Ferrari, que se grabó haciendo el amor en Split, una obra, y la pasó, digamos, hay diferentes tendencias. Justamente acá no es un compositor racionalista, sino que trabaja con bastante sentido del humor y con bastante sentido de la imagen. Como la obra, para no tener inconvenientes, ustedes van a escuchar los aplausos para que puedan aplaudir, y después viene la obra de Sebastián Pajundo. La obra de Dajoví, saquen ustedes las conclusiones cuando la escuchen. Ivo Males es el compositor, junto con Milko Kerevel, más reconocido fuera de Croacia. Hay otros grandes, inmensos compositores que no llegaron acá a Argentina, pero son muy respetados en Europa, porque la mayoría de ellos trabajaron con Stockhausen y con Mauricio Kagel, y los que estuvieron en Francia con Olivier Messiaen. Entonces estamos hablando de gente muy reconocida, compositores y compositoras.
Pero bueno, acá fue muy conocido todo de Camerón, de Ivo Males, que es obra para coro, que lo hacía el coral de cámara que dirigía Jorge Ernesto. Y vino a dictar unas clases que yo lamentablemente no pude ir a la Alianza Francés, porque bueno, él residía en París. Bueno, es primera audición en Argentina. Es un poco difícil hablar de primera audición porque ya por YouTube se consigue, pero digamos por lo menos en un lugar físico. Y la obra que sigue, como va a ser toda una continuidad, los aplausos van a hacer notar que termina la obra de Males y empieza la de él. Así que prepárate porque no va a haber tiempo para no lo sabía. no, que es de cerca porque los aplausos da tiempo para que te sientas y todo eso. Y Sebastián va a comentar su obra. Ah, ok, está bien. Es medio difícil de explicar lo que compuse porque vino para ayudar. Porque en realidad le voy a mostrar lo que sería mi inspiración, donde salió la idea. Estaba en mi mente cuando estaba pensando en hacer la obra, es lo único que les puedo decir, porque me excede a mí la explicación de algo que no tiene explicación. La obra se llama Es, y justamente hace referencia a la conciencia, a eso que está más allá, que no tiene explicación. No podemos explicarlo desde nuestro mundo material. Sí podemos quizás intuirlo, sí quizás podemos representarlo con símbolos, porque aparece. Cuando uno, por lo menos yo creo en eso, ¿no? Cuando uno empieza a tener la certeza de que eso está, y de que en realidad nosotros somos parte de eso, ¿no? Y estamos observando el mundo desde ese lugar, en realidad. Lo que pasa es que nosotros creemos solamente en la parte material. Entonces por eso me excede la explicación. Yo no puedo explicar esto, sería demasiado. Pero les puedo mostrar los gráficos que me vinieron a la mente. Míralos. Ahora se los paso. Los gráficos que me fueron viniendo a la mente, ¿no? Cuando compuse la obra, y les puedo contar una partecita de la parte técnica electroacústica. En la parte técnica electroacústica, es una obra mixta que tiene una parte electroacústica y yo toco el bajo por encima. Lo que les puedo decir es que se va a escuchar un dron de un tampura. Un dron sería una nota pedal. Tampura es un instrumento de la India que se toca con el sitar, que es el que le hace la nota pedal al sitar cuando están tocando las melodías. También van a escuchar cuencos que suenan, van a escuchar sonidos de armónicos mismos de por mi bajo, que lo grabé también y lo fui fusionando con esa pista. Y bueno, algunos otros instrumentos de percusión de tipo de platillos, ese tipo de cosas. Pero no puedo explicar más nada. Y es medio raro explicar esto porque ahora viene otra obra y después viene la que van a escuchar. Pero bueno, solamente vean los gráficos, nada más.
poesía y música. Cada estudio tiene el nombre de una flor. El primero se llama lilias, el segundo margaritas, el tercero jazmines, el cuarto fresias y el quinto rosas. La secuencia de la escucha va a ser la siguiente. Yo leo la poesía, le doy la entrada con el cuenco y la música representa, digamos, muestra otra parte de la flor de referencia. Esa va a ser la secuencia. Vamos a comenzar. Lilas en el crepúsculo. Las lilas en el rincón más callado del jardín suspiraban violetas hacia la noche. El aire, muy lento, pasaba entre sus pétalos como si no quisiera herirlas. Una a una se inclinaban, no por el viento, sino por un cansancio dulce de haber florecido demasiado. Y la luz tibia aún se dormía en sus bordes, como en los ojos de una madre antigua. Margaritas al anochecer. Las margaritas, ya sin sol, blanqueaban despacio en el campo quieto. No decían nada, pero algo en su modo de estar era plegaria. El día se iba y ellas quedaban abiertas aún, como quien espera una voz que no llega. Un pájaro cruzó sin sonido y en la última brisa una tembló, solo una, como si supiera.
jazmín al atardecer. Se iba la tarde, el jazmín solo quedaba temblando en la bruma. No olía ya, recordaba, como un niño que sueña en el umbral, guardaba en su aroma la tristeza mínima de una estrella que no salió. Las hojas, casi sin ceniza, lo miraban morir en su blancura. Y sin embargo, era aún bello, tan bello como si el mundo no doliera. Fresias en la penumbra. Las fresias, ya sin color, dejaban su aroma como una música casi olvidada. La tarde caía muy despacio, como una hoja que no quiere doler. Y ellas, mínimas, resplandecían aún en la hondura del aire, como si rezaran para sí. Todo era gris, menos su perfume, que era una memoria del sol. Rosas en la hora última. Ya era la tarde, pero las rosas aún sostenían un resto de fuego tibio en sus bordes. No ardían, recordaban. Y en ese recordar, sus pétalos caían como quien baja la voz para no molestar a la noche. Un perfume leve rozó el aire y no volvió, como si la belleza también supiera desaparecer.
un poco había hablado de la importancia de la ópera Tristan e Isolda de Wagner. Y aparte de un montón de cuestiones que tienen que ver con la música contemporánea, hay algo que se llama el acorde Tristan. En el año 1885 arma un acorde que no representa ni tonalidad mayor, menor ni mayor. Está ahí. Por eso también se le llama el acorde de Wagner que influencia el jazz, ¿no? Sobre eso armé, sobre ese trabajo, sobre ese acorde armé todo un trabajo dodecafónico con tendencia a la consonancia más que la disonancia. Y solde, porque uno es machista, porque la escuela se llama Tristan e Isolda. ¿Por qué decimos el acorde Tristan? Entonces, por eso la obra se llama Isolde.
vez acá en Argentina cuando Kerem vino a dar un curso de su música y al final del curso hubo un concierto en el Instituto Goethe y después de esa vez nunca más hizo. Son 10 fábulas basadas en textos de Miguel Ángel Monroe. Y bueno, ¿cuándo podemos apagar las luces? Ahora. Voy a decir cuáles son las fábulas, porque un poco la idea es que cada uno... Sí, va a estar la gorra. Buenas tardes, buenas noches. Ya de noche. Bueno, como dijo Luis, son 10 fábulas breves. La idea, salvo que haya oposición, era hacerlas con la luz completamente apagada. Por eso las voy nominando. Porque son fábulas descriptivas, música descriptiva. Quiere decir que el título en la música trata de describir lo que está titulado. A veces se logra, a veces no, depende. Pero bueno, la idea es que podamos, que puedan imaginar si efectivamente se logró o no en la musicalidad lo que implica el título. Y también nos ahorramos un poco el ruido de los tubos. Sí. La paloma sedienta. La luna y la mar.
la llama y el caldero. Enfermo Hirsch. El sol.
La araña y las uvas. Invierno y primavera.
vamos a tener un concierto más adelante en noviembre. Esperaríamos el ciclo de conciertos que es acá. Que va a ser una mezcla, si todo sale bien, de música celta y música de toda la influencia que hay a partir del siglo XV y que llega hasta el pop en este momento en la música croata del sur, digamos, Dubrovnik para abajo, Bosnia, que tiene que ver en cierto modo con la llegada de árabes y sefaradíes a la zona y dejar toda una... que muchos confunden, justamente la idea es eso, que no confundan con que es música turca porque fue bajo el Imperio Otomano, muy poco los turcos que hay. Y generalmente esos arabescos son arabescos, justamente cuando hay un canto popular croata o de Bosnia. Así que bueno, esperemos que esto se dé, sería en noviembre, todavía no tenemos la fecha exacta, y bueno, agradecidos a todos. Muchas gracias a Alejandro, Sasha, a Violeta que se fue, a Leandro y a Juan Carlos que estuvo en la consola, y Irene Grudisic que nos dio este espacio tan importante. A mi colaboradora constante, Marta Opachak. Marta Opachak. Que es un genio, Bueno. y de su conocimiento, de su estatura cultural y aparte de una enorme memoria. Bueno, basta. Así que No te van a creer nada. gracias por todo. No, ahí está, la Claimer es la Ari.